empecé a ensayar en la iglesia amaneciendo de silicio. No pasa 3 meses, de repente estoy tocando guitarra y el pastor se sorprende y dice, ¿cómo ese muchacho está tocando guitarra? Si ¿Quién le nadie ha enseñado. enseñado? De repente el Wow. pastor comienza a llevarme a la provincia de Elías Piñas. Recuerdo que comenzamos a subir algunas tarimitas que montaban, actividades Sí. que hacían, y el pastor mismo lo daba testimonio, esos muchachos, lo inteligentes que son, allá en Elías Piñas. Para mí llegar a la capital, era decir que yo voy para Para Nueva York Estados Unidos. sin tener visa, Dios sin tener mío. pasaporte. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Este es su segmento, Testificando con Excelencia. Nos sentimos, Dios mío, sumamente agradecido de que tú eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Gracias por compartir los videos de Excelencia Cristiana. Como siempre, que conecta contigo tu amigo y hermano Joselito Pérez. Prepárese. Hoy tenemos un invitado muy especial, un joven que a pesar de a su temprana edad conoció a Dios. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo han visto, otros lo van a conocer por este medio. Un joven que a pesar de todo le entregó su juventud a Jesús. Vale la pena entregarle su juventud a Cristo. De verdad que, Dios mío, lo que Dios está haciendo a través de la juventud es algo pero sobrenatural. Hoy lo tenemos con nosotros, un joven que va a testificar de su testimonio. Yo sé que quizás muchos de ustedes lo han visto fluir en Dios, pero quizás no conocen cómo fue el llamado de Dios en su vida. Yo siempre digo que de un hombre de Dios tremendo siempre hay un proceso muy grande. Así que vamos a conocer de dónde Dios hizo un milagro extraordinario. Profeta, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi hermano Joselito, Bueno. mi hermano full. Le damos las gracias al Señor de poder estar acá, compartiendo ese momento contigo. Tenemos el sueño de compartir ese momento. Y gracias a Dios estamos aquí, teniendo que va a ser un programa sumamente especial. Gloria a Dios, de verdad que sí, Dios es un Dios pero sobrenatural. No, yo he quedado impactado porque a pesar de tu juventud, óyeme, son pocas personas que deciden dejarlo todo por Dios. De verdad que eso es digno de admirar y nos sentimos honrados. ¿Cómo te sientes de estar aquí, profeta? Como ya acabamos de decir, de verdad me siento contento de estar aquí, ya que nos sentimos ya en familia. Wow, así es. Seguimos mucho tus programas. Ay, gloria. O sea que no me siento extraño, me siento en casa. Amén, me amén. siento en casa. Eso es lo importante. Amén. Y nosotros, la familia Excelencia Cristiana, nos sentimos agradecidos Amén, de que sacaste un tiempo para estar aquí, profeta. Claro. Tanto compromiso que tú tienes. Wow, de verdad que sí. ¿Cómo fue tu infancia antes de conocer a Dios? Porque muchas personas ven tu fluir en Dios, un excelente ministerio, un conocimiento, una sabiduría, una gracia que Dios ha puesto en ti, que todo lo que tú toques es bendecido. Así que toca, porque no, pero es Tremendo, mi hermano Joselito. Quizá el tiempo nos daría para contar nuestro testimonio, pero vamos a tratar de resumirlo. Santo. Muchas personas, como lo acabas de decir, no lo saben, pero yo soy un joven que vengo de
Una familia humilde. Wow. ¿No? Cuando hablo de humilde, porque a veces decimos humilde, pero a veces tenemos una buena vivienda, tenemos carro, ¿no? Yo vengo de una familia totalmente pobre, que digamos. Yo vivía en un desierto que tenías que caminar algunos 13 kilómetros para encontrar otra casa donde nosotros vivíamos. Nosotros vivíamos en la selva realmente. Dios. Y allá en aquel lugar mi papá tuvo 7 hijos con mi mamá. Usted sabe cómo en el campo, era uno detrás de otro los muchachos. Así es. Pero lo más lamentable era que mi papá era un hombre dominado por 3 demonios. A pesar de que tenía 7 muchachos, pues no quería saber de ninguno de ellos ni tampoco de su mujer. Y se levantaba de mañana todos los días con un machete y decía que tenía que matarnos a todos y matar también a mi mamá. Santo. Y era la vida que vivíamos en aquel lugar. Mi mamá no tenía una fuente de manera de poder mantenernos. Dios. El que se movía, que conseguía quizá 2 pesos era él, y él no era capaz de darle algo a los muchachos para desayunar ni siquiera. Lo de él lo guardaba. Hay momentos que salía por 2 meses y si tenía comida en la casa la guardaba. Dios. Ese hombre usado por los demonios. Recuerdo que llevaba brujos a la casa, pero mi mamá todos los días nos agarraba, nos metía el silicio en la iglesia a temprana edad, nos cubría. Recuerdo que nosotros íbamos a una vigilia, no sé por qué Dios permite que me acuerde de todo eso, porque era un niño muy pequeño. Dios mío. Y en la iglesia eran vigilia de verdad, no son una vigilia de ahora que la gente se duerme. Así es. Y ahí nos ungían y cuando bajábamos a la casa era lo mismo ese hombre endemoniado. La mesa, el comedor que había en la casa, bueno, lo había picado ya machetazo. Dios. Y que tenía que matarnos. Pero mi mamá era una mujer valiente también, que nunca tuvo temor y nos defendió. Wow. Y allá en ese desierto recuerdo que mi mamá un día se cansó. Recuerdo que se puso de rodillas y le dijo a Dios: mira, va a pasar 2 cosas. Gloria a Jesús. Ese hombre lo conviertes o se va, Dios. o te lo llevas. Y recuerdo que mi mamá declara la palabra y de repente el hombre se desaparece por 3 meses. No le dice a nadie dónde está. Mi mamá haciendo lo posible, mucha hambre, que pasamos en la mañana, a veces nos levantábamos, no sabíamos qué desayunar, qué comer, ni mucho menos la cena, porque estábamos en una selva. Y recuerdo que cuando mi mamá desata la palabra se desaparece y a los 3 meses aparece él y se acuesta, no le dice a nadie qué tiene ni qué le ha pasado. Dios mío. Y cuando el hombre se acuesta, recuerdo que mi mamá trataba de acercársele a él, no le decía nada y de repente el hombre se pone grave, le da fiebre, le da de todo, tampoco le dice a nadie, lleva 15 días enfermo, no le dice a nadie lo que tiene. Recuerdo días antes de morir, una hermana se le acercó y le explicó a la hermana qué le había pasado, como que se encontró con unos delincuentes, como que tuvieron un pleito y le dieron muchos golpes en ese tiempo. Wow. Y de eso murió. Ese hombre era tan terrible que cuando murió éramos 7 hijos y fue una alegría cuando ese hombre murió en la casa. No hubo un niño que llorara, no hubo un niño que le hiciera falta en ese tiempo, de tan malo que era. Wow. Pero lo más sorprendente, Joselito, era que en el lugar donde nosotros vivíamos, lo único que teníamos de tierra era el solar donde estaba la casa. Y cuando el hombre muere y lo primero que dice una de las hermanas de él, vamos a vender el solar para enterrarlo, es decir, vamos a dejarlo a ellos en la calle. 7 muchachos, mi mamá con 7 muchachos. No había forma, no teníamos ya ni qué comer ni dónde vivir. Recuerdo que mi mamá en ese tiempo, turbada, de repente comienza a mandar a algunos de los muchachos, algunos tíos, tías, que comenzó a repartir los muchachos con el dolor de su alma, de manera de que no podía criar a sus hijos. Y recuerdo que en ese tiempo yo caí en la casa de alguien familiar. Allá también tenían un altar, no era igual, pero tenían un par de cuadrecitos, eso que le dicen santo. Y recuerdo que allá en aquel lugar, cuando llegué ahí, le dije, aunque no haya nadie cristiano en la casa, quiero que me lleguen por lo menos a una iglesia. Yo era un niño ya más o menos de 8 años. Y comencé a visitar una iglesia, un par de kilómetros también de la casa donde estaba, solo de noche. Iba a mi iglesia, porque eso como que fue algo que nació dentro de mí, que me gusta mi iglesia desde mi niñez. Y me congregaba en la iglesia. Pero lo más sorprendente, cuando tengo la edad de 9 años, recuerdo que Dios se me aparece. Dios mío. Porque muchas veces nosotros estamos en el desierto, muchas veces nosotros estamos perdidos, muchas veces no tenemos quizá un buen título, muchas veces no estudiamos en el mejor colegio y muchas veces la comunidad no nos toma en cuenta.
Pero en medio de ese desierto, Dios envió una sierva de San Pedro de Macorís a un campo de Elías Piña que se llama La Margarita. Wow. A las 5 de la mañana esa sierva se levantó, prendía hablando lengua, me decía, mira muchachito, no sé quién eres, pero me dice el Señor que eres un levita y andarás las naciones. No sé quién eres, estoy viendo tu cara, una carátula, vas a grabar, me dice el Señor. Y esa señora se mete a una revelación, pero yo siendo un niño todavía no entiendo la dimensión que ella me está profetizando. Wow. Porque es difícil que te profeticen que vas a ser pianista donde no hay piano. Ay, ay, ay. Es difícil que te profeticen que tú vas a grabar donde todavía no tengo experiencia de estudio. Yo ni sé lo que es un estudio. Y esa señora comienza a profetizarme y en ese tiempo no tenía la capacidad quizá de entender la profecía. Y de repente comienzo a ayunar, a orar en la iglesia, salía de la escuela, me trancaba en la iglesia a escuchar alabanza. De repente alguien de la iglesia, recuerdo que regaló una guitarra, una iglesia del concilio regaló una guitarra a la iglesia. Y en ese tiempo yo comienzo a practicar solo. En aquel lugar no había un profesor de música, ni que hubiera tampoco iba a tener con qué pagar una escuela de música. Y así con la guitarra, recuerdo que empecé a ensayar en la iglesia, amaneciendo de silicio. No pasa 3 meses, de repente estoy tocando guitarra y el pastor se sorprende y dice, ¿cómo ese muchacho está tocando guitarra? ¿Quién le ha enseñado? De repente el pastor comienza a llevarme a la provincia de Elías Piña. Recuerdo que comenzamos a subir en algunas tarimitas que montaban, actividades que hacían, y el pastor mismo lo daba testimonio, esos muchachos, lo inteligentes que son, allá en Elías Piña. Para mí llegar a la capital, era decir que yo voy para Nueva York sin tener visa, sin tener pasaporte. Porque no tenía ni siquiera el pasaje para venir, ni tampoco tenía mucha familia aquí que me podían traer. Tenía una sola hermana acá. Por la situación que había pasado, vino mi hermana. Y en ese tiempo, recuerdo que ella estaba orando con un joven. Y el joven me dice, quiero conocerte. Y el joven me dice, yo voy a hacer lo posible que ustedes vengan aquí a conocerme. Cuando yo vine aquí, no tenía tampoco el pasaje. No recuerdo qué fue lo que hice. Conseguí los 500 pesos para pagar el pasaje. Cuando llegué aquí, me dice él, no te vayas para el campo, quédate aquí. Cuando llego aquí, comienzo a buscar una iglesia de una vez. Cuando llego a una iglesia, el pastor me dice, ese joven tiene algo especial. Y en medio de eso, cuando el pastor me dice eso, en la misma noche me da una oportunidad y me presento. Le dije, yo vengo de Elías Piña. Al otro día veo una sierva que también era de Elías Piña, me lleva para su congregación. Cuando llego allá era una iglesia gigante, con piano, guitarra, batería, todo tipo de instrumentos, pero no había músico. Santo. O sea que mientras estaba en el desierto, Dios estaba preparando el escenario correcto aquí en Santo Domingo. Dios mío. Cuando llegué, ella me presenta como músico, donde todavía no era gran músico. Y recuerdo que conseguí a alguien que tenía una guitarra, se las tomé prestadas. Recuerdo que en aquel lugar comencé a visitar algunos retiros que hacían en los hogares, y en los retiros Dios comenzó a usarme. Y comencé a amanecer en silicio en la iglesia. Había un piano ahí. Por esa razón no salía de la iglesia. Y comencé a ensayar en 6 meses. En 6 meses era pianista. Y de repente la gente comienza a invitarme a televisión, a tocar, otros cantantes. Y la gente me preguntaba, ¿cómo tú aprendiste? Y hasta el momento la gente dice, tu música como que suena diferente. ¿Y dónde fue que tú aprendiste a tocar música? Hasta el momento no tengo un profesor. Yo he sido profesor de varios centros educativos. Tengo mi escuela de música actualmente en la capital. Músicos ya he hecho, tengo alrededor de 60 músicos que Dios me ha dado la oportunidad de preparar. Y dentro de la profecía estaba que iba a predicar y también iba a cantar. No sabía cantar para nada. Y recuerdo que un día el culto está apático en la iglesia, y recuerdo que agarro un micrófono, comencé a cantar una canción de John Solano, Dios está obrando. Y esa noche cayó una unción en aquel lugar que nadie pudo estar de pie. Pero recuerdo que después de ese culto, cuando salí a la calle al otro día, la gente decía, allá en la iglesia hay un jovencito, un morenito, que Dios lo usa tremendo, vamos a invitarlo por una vigilia. Y de ese culto en adelante, Dios comenzó a llevarme a Jaina, de repente estoy en Higüey, de repente estoy en La Romana, estoy en Punta Cana, a través de un culto en mi congregación que ni siquiera había mucha gente. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay un joven muy conocido por nosotros que es el salmista David. La Biblia dice que este hombre lo que sabía era atender ovejas en el campo. Pero vemos que mientras está atendiendo ovejas, hay un Dios que se está fijando en David. Me trae mucha gente que está viendo a David que no tiene cualidades para reinar, pero Dios está preparando el reinado para David. O sea, vengo a hablar con alguien
hoy, no importa la condición que tú estás, porque hay gente que entiende como que Dios trabaja con los títulos. Dios no importa tu título, porque Dios no trabaja con tus conocimientos. Lo que me gusta de Dios es que Dios de lo poco toma para hacer multitudes. Lo que la gente está viendo poco, nunca humilla a nadie, el más pequeño de la congregación, porque mañana puede ser tu pastor, mañana puede ser tu líder, alabanza al Cordero de Dios. El que antes miraba como alguien insignificante, hoy, alabanza, puede ser la persona que te va a pastorear, alabanza al Cordero de Dios. Porque lo que tuve, por eso la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Pero lo que me gusta de Dios es que en aquel lugar donde el diablo no quiso humillar, aquel lugar ahora mismo Dios no tiene con casa, con de 6 habitaciones cerradas que ni nadie tiene para vivir ahí. En aquel lugar donde el diablo no quiso humillar, ahora mismo donde nosotros llegamos, la misma gente nos invita, quiero que te sientes en mi casa. Te felicito porque mientras muchos pensaron que ustedes no iban a hacer nada, hoy en día tengo un hermano en los Estados Unidos, la gran mayoría terminan sus estudios, todos se han casado, ha sido una cosa increíble. Y me pregunto, porque muchas veces me pregunto, ¿por qué en ese desierto Dios no permitió que nos mataran? Alabanza al Cordero de Dios. Me voy al libro de Jeremías, me doy cuenta que Dios te dice a Jeremías: antes que te formaras en el vientre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si tú todavía estás vivo, no porque el diablo no ha querido matarte, que tú cargas propósito. Si todavía tú estás de pie, alabanza, la dimensión que tú estás caminando de gloria, el diablo no te ha matado, alabanza, no porque tú eres lindo, lo que pasa es que tú cargas promesa, y el que carga promesa, el diablo no inventa con ellos. Por eso vengo a hablar con una generación de jóvenes, alabanza, no te minimices, no te dejes menospreciar por nadie, porque mientras la comunidad te ve pequeño, Dios te ve demasiado grande. Padre, fluye. Hay mucha gente por sus condiciones de vida muchas veces se dejan humillar de aquel que tiene más unción. Esto no se trata de quien tenga la unción, el asunto es que tu turno va a llegar. Dios mío. Para mi familia quizá hoy en día iba a estar en el campo trabajando agricultura, pero en la agenda de Dios estaba que hoy iba a estar en excelencia cristiana. Para mucha gente hoy en día iba a estar mudando chivos, alabanza, mudando caballos, mudando vacas, pero Dios dijo: lo tengo para visitar las naciones, lo tengo para visitar las televisiones. Alabanza, el mundo será testigo de la grandeza de Dios. Así es, Dios mío, impresionante. Lo que Dios ha hecho con tu familia y todavía sigue haciendo. Todavía sigue. Es algo extraordinario. Tocaste un punto la cual me conmovió bastante. Y tú dijiste que tú todavía no te explicas cómo en ese proceso tu familia y tú sobrevivieron. Pasaron hambre, necesidades, caminaba 13 kilómetros a pie. Tu madre pensó que no iban a sobrevivir. Dios mío, todavía te has preguntado esto, pero ahora te das cuenta que era un propósito eterno de Dios. Ahora bien, en medio de este proceso, ¿algún día cuestionaste a Dios o sabías que algo Dios iba a hacer? Realmente, desde que Dios me dio esa palabra a la edad de 9 años, por eso hay mucha gente que me dice: Johnny, yo te felicito, porque soy una persona que yo me acuesto pensando en mi ministerio, pensando en Dios, mientras mucha gente quisieron también matar mi sueño. Porque una de las cosas que el Señor me dijo cuando llegué aquí a la capital, me dijo: no le cuentes tu sueño a alguien que no sueña. Dios mío. Porque cuando tú le cuentas tu sueño a alguien que no sueña, te ve como un loco porque no te entiende. Así es. Porque hay cosas que Dios habla contigo y son cosas personales que nadie la puede entender. Dios mío. Por eso que mientras todavía no sabía cantar, pero estaba grabando un estudio. Por eso todavía, mientras todavía no era un gran músico, estaba en toda la campaña tocando. Y la gente me decía: mira, si tú quieres seguir tocando, que tú no das para ser cantante. Alabanza al Cordero de Dios. Pero sin embargo, hoy en día tengo producciones que están sonando en Pura Vida. Sin embargo, hoy en día tengo producciones que están sonando en Estrella 90. Alabanza al Cordero de Dios. Tú escuchas la música, pero ¿quién te la arregló? Dios me regaló mi propio estudio de grabación. ¿Quién te la regaló? ¿Quién te hace los arreglos? Dios me ha hecho arreglista. Y incluso somos arreglistas de otros artistas. Pero ¿quién te enseñó? ¿Dónde estudiaste eso? Alabanza, solo sé que Dios lo hizo. Dios mío. Esa es la respuesta que tú tienes. Dios lo hizo. Y lo que acabas de preguntarme, nunca cuestioné a Dios, porque si algo estoy seguro, que lo que Dios comienza lo termina. Aunque hoy en día me veo en el peor proceso de mi vida, el apóstol Pablo dice: mira, esta leve tribulación momentánea, cada día lo que produce gloria. Porque este evangelio, la Biblia dice, será predicado por testimonio
y para testimonio. Así es. Nadie te puede hablar de desierto si sus zapatos no tiene polvo. Así es. Tú no puedes predicarle a alguien que Dios sana si todavía Dios no te ha sanado. ¿Que ¿De qué desierto tú vas a hablar si tú nunca has pasado por un desierto? Wow. Pero cuando tú has pasado por un desierto, tiene evidencia para hablar del desierto. Por eso el mismo Jesús tuvo que ir al desierto para hablarle. Wow. ¿De dónde? O sea que en aquel lugar, wow. Ahora mismo lo que me llama la atención es que Dios no ha elegido ahora mismo que todos los años en aquel lugar donde la gente no menospreciaba, nosotros llenamos una guagua de personas y comida, compramos cerdo y le damos comida a todo aquel en aquel lugar que no quiso menospreciar. Lo que más me llama la atención, el año pasado, creo que fue el año 2019, fuimos para allá, alabanza, mientras predicaba y daba testimonio, los jóvenes que estaban ahí que me conocían, cuando terminé de predicar, que hice el llamado, se convirtieron como 60, dijeron, verdaderamente hay un Dios que cambia la historia de un hombre. Mientras la gente te ve pequeño, Dios te ve demasiado grande. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso hay algo que debes entender, que cuando Dios te llama, mira, porque cuando Dios abre no hay alguien que cierre. La gente debe entender esto. Porque yo estoy aquí no por lindo. Alabanza al Cordero de Dios. El dueño de esto quizás no me conocía ni me iba a conocer. Alabanza, pero Dios dijo, Él va a visitar Excelencia Cristiana y punto. Dios mío. Porque cuando Dios abre las puertas de las televisiones, la gente, aunque no quiera verte, tendrá que verte. Por más que cambien los canales, te van a ver. Dios mío. Wow. O sea, Dios siempre tiene un plan. Oh my God. Entonces, dentro de tus 7 hermanos, obviamente contigo son. No, ya somos 10. 10. Oh my God. 10. Dentro de los 10, ¿quién fue el primero que dio el paso para ser evangélico? Nosotros todos somos evangélicos de nacimiento. Wow. Gracias al Señor todavía no conozco ni siquiera un primo cercano que cercano que esté bebiendo una cerveza. Los primos somos cristianos todos. Wow. Mi familia, yo no sé, quizá alguno yo no conozca, pero gracias al Señor todos mis hermanos son cristianos. Tengo una hermanita de como 18, 19 años que esa muchacha carga una unción que yo les quedo chiquitico. No, hay que traerla para acá. Que le doy su espacio porque esa muchacha, yo te sabes, esa es la que me cuida. Tremendo Dios. O sea que mi familia ha sido tan bendecida de una manera. Mi mamá tuvo 10 hijos y las 4 primeras fueron hembras y se casaron, amado, que parecía boda de millonarios. Dios mío. Los varones todavía, algunos están trabajando, pero gracias al Señor nosotros tenemos un testimonio hasta el momento. Y queremos seguir siéndole fiel a Dios, porque Dios ha sido demasiado fiel con nosotros. Dios es exageradamente Nosotros fiel. Somos cristianos todos, pero una palabra que Dios me dijo, yo te pongo como cabeza de tu familia. Gloria a Dios. Yo soy el número 5, pero hasta el momento todavía cualquier cosa que pasa me llaman a mí. Dios mío. Eso hace Vamos a llamar levita, eso nada más lo hace Dios. Wow, así es. Y de los 10 hermanos que tú tienes, ¿de cuántos de tus hermanos se destacan con ministerio? Ejemplo, tú eres levita, dentro de ellos hay evangelistas, profetas, pastores, o la mayoría son levistas. Todavía no hay pastores, músicos sí tenemos. Tengo un hermano mío que me sigue, que ahora mismo es el que está tocando piano en la capital. Gloria a Dios. En toda la esquina. Y tengo otro que está aprendiendo también música ahora. Son jovencitos, o sea, no son todavía personas de gran edad. Dios mío. O sea, pero adoradores sí, casi las hembras son adoradoras casi todas. Pero en mi caso yo digo, para que el Señor me dio todo. Santo Dios. Porque no solamente somos músicos, somos predicadores por la misericordia de Cristo, somos adoradores. El Señor nos ha dado la capacidad. Mi mismo estudio de grabación, el mismo Señor me dio el conocimiento cómo montar un estudio. No tengo la necesidad de que alguien me prepare una portada artística, porque yo mismo aprendí a una computadora sin haber hecho un curso. O sea, el Señor como que abrió, me dijo, mira, haz lo que tú quieras. Dios. Ahora bien, el punto que más me conmueve. Tu madre, my God. Tu madre, cómo ella se siente al ella ver cómo sus hijos, levita, músico, Dios ha honrado a tus hermanos. Cómo tu madre se siente al ella ver la necesidad que pasó, el hambre que pasó, que ella con el dolor del alma, para poder que ustedes sobrevivan, tuvo que llevar a alguno de ustedes donde el tío, donde fulano, donde fulanito. Ella lo hizo no por, sino la necesidad lo había llevado a ese estado. ¿Cómo ella se siente al ella observar que valió la pena
los cilicios que ella tomaba con ustedes, los principios bíblicos que ella le enseñó, la búsqueda en Dios, a pesar de que no había comida, a pesar de que caminaban a pie, a pesar de que ustedes no vienen de renombre, no vienen del Naco, no vienen del Piantini, vienen de un campo donde para poder quizás tomar un vehículo tenían que caminar mucho a pie. ¿Cómo ella se siente? No había vehículo, había caballo. Caballo, oh my God. ¿Cómo tu madre se siente al ella ver lo que Dios está haciendo contigo y ver lo que Dios está haciendo con sus hijos? Realmente, amado, yo hace como 3 semanas estuve allá en la provincia de Elías Piña, que duré 2 semanas con ella allá. Cerré la agenda y cogí para allá. Wow. Y de verdad que ella se siente, amado, que no sé ni cómo explicarlo. Ella solamente le da gracias a Dios. Aleluya. Y ella dice que valió la pena. Wow. Valió la pena. Incluso las actividades que yo voy a las iglesias allá, ella me cae atrás. Aleluya. Y ella se siente ahí. Recuerdo que en diciembre, pasado en enero, fui a una de las congregaciones más grandes allá. El primer domingo del año ella fue para allá mientras cantaba, mientras daba, ella lloraba. Y le daba gracias a Dios. Porque son cosas que a veces nosotros se nos hace difícil creerlo. Dios mío. Hombre humano, se nos hace difícil creerlo. Y ella quizá todavía no lo piensa, no lo logra creer que es verdad lo que ella está viendo. Que ahora mismo, Joselito, no por decirlo, pero el Señor lo ha puesto en lugar aquí en Santo Domingo que a veces no lo creo. Wow. A veces cuando tú te No encuentras en ese creo, escenario con esos sentarme grandes con un artistas. presidente, con un vicepresidente de la República, Wow. los programas aquí más sonados, las relaciones que el Señor no ha... Es algo tremendo. La provincia de La Espina nosotros bajamos ahora mismo y es un ejemplo a seguir. Wow. Bueno, por cierto, traje una jovencita de 16 años. Ayer se fueron a grabar una canción conmigo aquí, que tiene un talento también tremendo. Lo que quizás muchos no hicieron conmigo, lo estoy haciendo. Dios mío, esa es la actitud, profeta. Donde muchos no, en ese momento quizás no quisieron darme la mano, me quisieron matar al sueño. Yo estoy recogiendo a aquellos que tienen un sueño, que tienen una visión, y le estamos agregando al ministerio. O sea, que la puerta que otro te cerró, tú se la abres a otro. Yo la estoy abriendo a otro. O sea, tú no estás pagando mal por mal, sino que Dios permite cosas en tu vida para que en el mañana tú seas diferente. Una de las cosas que estoy tratando de hacer ahora mismo es capacitar y preparar líderes. En mi congregación ahora mismo tengo músicos que aunque yo no vaya y son músicos. Wow. Donde quiera tengo una escuela de música. Bueno, por cierto, este sábado comienzo una escuela de música en La Ciénega, donde hay mucha necesidad. O sea, donde muchos no lo hicieron conmigo, Dios ha puesto al amor de que yo lo haga. Wow. Y porque entiendo que si yo estoy sentado aquí, es porque Dios lo hizo. Dios mío. No es porque tengo un nivel académico. Yo soy una persona que no hablaba antes. Wow. Usted se sentaba ahí conmigo, ni sabía bien presentarme. Dios. Soy una persona que iba a la iglesia, si sabía que me iban a dar una parte, me quedaba en mi casa porque tenía miedo escénico. Wow. Pero hoy en día me dan un micrófono y hay que quitármelo. Dios. ¿Quién me lo enseñó? Wow. ¿Entiendes? O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Una de las cosas, hay una canción que se llama Prepárate, que fue la canción que el Señor me dio, que me dijo, fue el 2017, te dio una canción que te va a reconocer aquí en el país y fuera del país. Wow. Y esa canción se llama Prepárate. Lo que más me impresionó de esto fue que el Señor me llevó al lugar donde me sacó, porque muchas veces nos olvidamos del lugar donde nosotros venimos. Dios mío, Padre. Gente que tú lo ves hoy que se cotizan, Dios. que para comunicarse con ellos hay que pasar por 5 secretarios. Hay que pasar por 5 o 6 personas. Así es. Para ir a La Ciénega, a un sitio donde hay necesidad. Lo piensan 10 veces. Lo piensan 10 veces. Así es. Y yo soy de la persona que me gusta estar con la persona necesitada. Dios. Porque lo viví. Santo. Sé lo que es anhelar tocar un instrumento donde no tienes el instrumento. Sé lo que es estar con necesidad de comer a las 12 y no encontrar la comida. Santo. O sea, yo sé lo que es hambre. O sea, por eso cuando yo veo la necesidad, porque hay mucha gente que no entiende algo. ¿Sabe? Decían estos días, pues ¿sabe por qué no hay tantos milagros hoy en día? Porque hay mucha gente que ya los milagros no lo hacen porque ellos padecen, sienten esa necesidad de la persona, sino para brillar. Es decir, si Dios parece paralítico, lo grabo, lo subo a YouTube y tengo más agenda. Pero lo que hacía que Jesús hacía los milagros era que cuando veía a alguien una necesidad, eso le conmovía a él. Dios mío, Padre. O sea, mientras más, porque la gente hoy en día quiere ser servido, pero no quiere servir. Dios. Y una de las cosas que le pido al Señor, mientras yo pueda, no que tengo, pero de lo poco que me da,
trato de servirle a los demás. Gloria a aquellos Dios. que tienen la necesidad. Aleluya. Yo no salgo de los campos. Santo. Voy a Nagua, en esos lugares que haya necesidad. Me gusta la misión. Santo. Porque a pesar de que tengo una producción musical quizás sonando en las redes sociales, tenemos una agenda de prédica en escenario grande, pero también vamos a lo pequeño. Amén, así es, somos igual. Hay gente que me han preguntado y me han dicho, ¿por qué nivel donde tú estás? Tú no puedes ir a todos los lugares. Gran y error. yo dije, Cristo fue mucho más grande que muchos de nosotros. Y Cristo arriesgó su vida para libertar a un solo hombre llamado Gadareno. ¿Entiendes? Hay gente, hay líderes hoy en día que han cansado un nombrecito y para tú pegarte a esa persona en un lío, tienen seguridad por todos los lados. Sin embargo, los leprosos iban donde Jesús, la mujer de flujo de sangre lo tocó. Gente, entonces cuando nosotros vemos que Cristo es un espejo, tenemos que imitarlo a él. Hay que imitarlo a Aquí Jesús. el único grande se llama Dios. El único y grande. de verdad, no hay hombre grande. Hay un honro. Dios grande que se engrandece a un hombre. Así es, ¿me entiendes? Yo honro a Dios a través de tu vida. Ahora, con ese ministerio poderoso que tú tienes, wow, ese gran talento, que el Señor te lo bendiga y te siga llevando más lejos. ¿Qué consejo tú me le darías o me le das a esos jóvenes que tienen talento como tú, pero una palabra negativa lo tienen en el piso? Bueno, ahorita se lo dije, que lo primero que el Señor me dijo, mira, no le cuentes tu sueño a alguien que no sueña. Porque hay algo que tú tienes que tener, una decisión y una dirección. Dios, no, repite eso, que tú estás loco. Hay gente que tiene una decisión pero no tiene una dirección. El que tiene una dirección no lo desenfocan. Wow. O sea que cuando tú me dices a mí, mira, Levita, mira, tú cantaste, pero como que tú no das para eso. Yo no le presto tanta atención a lo que tú me dijiste, sino que Dios dijo que iba a ser cantante. Dios. O sea, cuando tú te enfocas en esa palabra y tú tienes una dirección hacia dónde tú vas, Dios. las palabras negativas no te detienen. Dios. En la iglesia no te dan parte, estate tranquilo. Wow. En la comunidad no te tomes cuenta, no sales en los afiches. Aquel que está sonando hoy en día, algún día tendrá que sentarse en una silla y escucharte a ti. Dios. Porque cada quien aquí que Dios llama, Dios lo llama con un propósito. Así es. Pero hoy tiene una fecha. Wow. O sea, aunque todavía no tengas agenda, no tengas afiche, porque hay mucha gente que, usted sabe, por tanto que me he movido aquí, nunca me he desesperado de que para viajar, de que tal nación, no. Eso no es tanto que me llama la atención. Yo entiendo que cada quien le llega su turno. Y no quiero ir yo, sino que Dios me lleve. Dios, así es. Porque cuando Dios te lleva, quedará evidencia de que fue Dios que te llevó. No decir que yo fui a Colombia, que cuando yo llego a una iglesia a presentarme, yo he visitado tantos países, pero vamos a ver qué hizo allí. Wow, Dios. Hubo un paralítico, hubo alguien que recibió un milagro, hubo alguien, porque cuando Dios no movía a nadie por moverlo. Así es. Hay gente que piensa que cada vez que Jesús se movía de un lugar a otro, porque había alguien que libertar. Así es. Había alguien que tenía una situación que necesitaba ser sano. Dios mío. Si pasaba por el camino, encontró con un Saqueo, también fue libertado. Ahí mismo. Ahí encontró con Bartimeo, también fue algo sano. tiene que hacer. O sea, algo tenía que pasar. Amén. Viajé a Colombia, pero ¿qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó? Viajé a los Estados Unidos, ¿qué pasó en los Estados Unidos? Dios mío, Dios. O sea, hay la evidencia. Cuando Dios te lleva es diferente a que cuando tú toques la puerta. Wow, gloria a Dios. Cuando es Dios que te lleva, no tiene que tocar la puerta se abren solas. Dios mío. Ahora bien, ¿cómo tú te sientes ver tantos lugares donde Dios te ha llevado? Y cuando tú estás sola con Dios. Muchas veces cuando yo agarro un piano solo en el estudio, muchas veces lo que me salen las lágrimas. Wow. Y comienzo a llorar y ver que a veces nosotros no somos merecedores de eso. Que Él lo hace por su misericordia. Y Él lo hace con quien quiere. Así es. Cuando Él quiere. Porque Él es que lo hace. Wow. Y de verdad que yo me siento bien. Soy la persona que si hoy me levanto con 100 pesos en los bolsillos, soy feliz. Gloria a Dios, así es. Nada me turba. Muchas veces, los otros días alguien me dijo, Johnny, pero se acaba el mundo y tú sigues igual. Ya, amén, así es. Nada me preocupa. Mi vida está en la mano de Dios. Amén. Wow. Porque hay una palabra que comenzó y Dios no deja nada por mitad. Dios. Si Él me sacó de aquel monte, de aquel desierto y me tiene de programa en programa, Wow. si faltan las naciones, faltando poco, porque ya tenemos la capacitación. Ya nos enseñó a predicar, nos enseñó a tocar, Amén. nos enseñó a cantar. Amén. ¿Qué falta? Dios mío, impresionante. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Cuéntanos uno de los testimonios que más ha impactado tu vida a través de tu mensaje. Tú sabes que hay momentos, ejemplo, yo soy predicador, yo tengo 19 años predicando. Tú sabes que uno predica y yo hace cosas extraordinarias, pero siempre hay un milagro que uno
la mamá le dice a Dios, pero yo no lo creo que tú lo hiciste conmigo. Milagros que impactan almas que Dios trae al evangelio, personas que Dios liberta. Sabemos que es ya algo normal para Dios libertar a quien, pero tú sabes que uno es humano y uno se siente impactado. ¡Wow, Dios mío! ¿Cómo fue que tú lo hiciste? Uno de los milagros que más te ha impactado de tantos milagros que Dios ha hecho a través de ti. Bueno, el primer milagro que yo viví, a pesar de que, bueno, fueron 2 milagros para mí, porque el encuentro que lo tuve, porque muchas veces nosotros nacemos en el evangelio y nosotros no lo conocemos. Amén, así es. Recuerdo que yo estaba en un monte allá en Vallaguano, que se llama Trinidad de Vallaguano. Nosotros fuimos 5 días para allá. Recuerdo que yo estaba como a las 9 de la noche mientras estaba acostado. Y recuerdo que escuché esa voz que me dijo, mira hacia arriba para ver las bendiciones que yo te tengo. Y recuerdo que yo vi que se desprendió una estrella que venía por encima de mí. Yo me sorprendí tanto que yo me moví del lugar porque yo entendí que me iba a caer encima. Y después que salí de ese monte, recuerdo que yo bajando del monte a un lugar que no hay nadie, bajando del monte, recuerdo que apareció alguien y que tenía un caballo en la mano y un machete. Y recuerdo que esa persona me agarró por el pecho. Me dijo, ¿tú quieres que te mate? Y yo le dije, tú me vas a matar de nuevo, acabo de morir ahora mismo en el monte. Y sabe que esa persona me miró un par de minutos y luego me soltó y se fue. Dios santo. Y cuando yo bajé del monte, recuerdo que cuando yo pisé la capital, yo sentía el pecado, amado, por todos lados. Intenté abrir un Facebook, se disparaba de la computadora. Wow. Y agarré, me acosté. Y recuerdo que un domingo, la misma semana, me tocó cantar en la iglesia, adorar. Y mientras estaba adorando en la iglesia, trajeron una niña, recuerdo, que estaba en una condición, una fiebre, amado, tremenda. Y recuerdo que yo estaba cantando la misma canción que el Señor me había dado, que se llama Prepárate. Mientras yo cantaba esa adoración, recuerdo que la cayó una emoción, la gente comenzó a llorar sin saber el por qué. Y en el mismo instante, recuerdo mientras cantaba, la mujer levantó la mano y dijo, yo quiero testificar que mientras tú cantabas, mi niña que pensé que se me iba, fue sana. Y desde ese día fue una señal para mí y tuve como una confianza de saber de que Dios hace milagros. Y por eso nosotros llegamos a cualquier lugar, nosotros no nos atemorizamos de cualquier cosa que nosotros veamos. Hay gente que tiene miedo de que de ella predicar a Haití. La gente dice que a las 7 que hay que estar acostado porque hay brujos, que hay que sé yo qué, que te comen. Cuando yo voy a Haití, que yo ando como yo ando aquí. En todos los lados, porque yo entiendo que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Así mismo es. Y el Dios que anda conmigo es el Dios que hace milagros, es el Dios que liberta a los brujos. Amén. Así mismo, Dios mío. Impresionante, señores. Wow, ¿cuál fue tu primera canción que Dios te dio en tu intimidad con Dios? Mi primera canción fue una canción que escribí, bueno, por cierto, con una sierva de Elias Viña también. Que se llama No sé dónde iré. Ese es otro testimonio. Dios mío. Vamos a hacer lo siguiente. Como esto viene segunda parte, porque ya tú eres mío. Así fue que cuando yo escribo esa canción, y recuerdo que con la guitarra la cantaba en todos los barrios donde yo llegaba. Y hubo un joven que me dijo, mira, esa canción está muy linda. Yo te voy a llevar a un estudio que te va a grabar esa canción, no te va a cobrar ni un peso. Ese fue el testimonio que Dios me dijo que iba a grabar un estudio. No sabía que era un estudio. Y el joven me lleva para un estudio. Cuando llego allá, que comienzo a tocar el piano, el dueño del estudio me dice, mira, me gusta cómo tú tocas ese piano. Mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a grabar tus canciones gratis, pero cuando yo te necesite, tú me vas a montar algunos pianos en el estudio. Y recuerdo que cuando la misma noche le canté la canción al muchacho le gustó. Pero luego me di cuenta que los muchachos no eran cristianos, no me gustó el ambiente, me fui de ahí. Cuando llegamos a otro estudio, hay un joven que me dijo, yo tengo un estudio a 300 pesos, te voy a cobrar la hora. Pero una canción no se graba así, tan rápido. Y con un muchacho que tocaba guitarra nos metimos en un estudio y en 2 horas grabamos la primera canción. Pero no tenía mucha calidad que digamos para sonar una emisora ya conocida. Y fue ahí que la gente comenzó a relajarme las canciones porque todavía no entonaba tan bien que digamos. Los pianos sonaban así, ¿me entiendes? Y tampoco el estudio podía ayudarme porque no tenía mucho conocimiento. Y en ese estudio comencé, y cuando grabé la primera canción, recuerdo que ahí mismo comencé a escribir canciones, y ahí mismo grabé como 8 canciones en ese estudio. Y de repente algunas emisoras, porque las canciones tienen letra y son bonitas. ¿Cómo le escribía? No sé. Dios. El mismo Dios me daba la letra, y comenzó a sonar algunas emisoras ya bajitas, y a la gente le gustaba, y cantaba algunas en las iglesias, y me da vergüenza a veces cantarla, porque la gente me metió en la mente que no podía hacerlo, porque muchas veces nosotros entendemos que la guerra son la gente. Dios mío.
Nuestra guerra es con nosotros mismos, porque nosotros a veces somos nosotros que nos limitamos. Decimos, no, que fulano lo hace mejor que yo. Yo no lo puedo hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no operamos bajo la mente humana, sino bajo la mente de Cristo. Porque cuando tu mente dice, tú no puedo, Cristo dice, yo soy el que te llevo. Impresionante. ¡Wow! Tremendo. ¿De qué planeta vino el profeta? Dios mío, la gloria esté Dios. Tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo. Yo se lo dije que vale la pena entregarle su juventud a Cristo. ¡Wow! Tremendo propósito que Dios ha depositado en la vida de mi hermano. De verdad que lo que Dios está haciendo en su vida es algo extraordinario. Honramos a Dios. Damos gloria a Dios por ti, por tu familia, por los tuyos. De verdad que Dios anda buscando a alguien que esté dispuesto a manifestar lo sobrenatural. Así que esto viene segunda parte. Ahí luego estaremos tocando en la segunda parte, parte de sus canciones, porque yo entiendo que cada letra que Dios te dio, eso costó un sacrificio. Falta muchas cosas todavía. Dios mío, costó un proceso. Y de verdad que yo sé que esas palabras, ese testimonio va a levantar a mucha gente alrededor del mundo. Amén. Gente que tienen un ministerio similar al tuyo, son salmistas, son adoradores, tienen grandes talentos, y por una palabra negativa hay otros que lo han soltado todo. Sin embargo, él acaba de tocar un punto la cual me conmovió. La guerra no es la gente, la guerra es de tú mismo. Así que tú tienes que creer lo que viene de arriba, no los rumores que tú escuchas de abajo. Así que Dios te bendiga, levántate, que Dios está contigo. El ministro tiene 3 segundos para que haga una oración por todos ustedes que están conectados con nosotros. Amén, amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar acá en esta plataforma. Te presento la vida de cada persona que va a ver este video, aquella persona que quizá ya lo está viendo. En el nombre de Jesús te pido que sea tu Dios. Transformando aquellas vidas. Mira aquella persona que se encuentra quizá enferma, aquella persona que quizás se encuentran débil, gente que se encuentra en un momento quizá a punto de soltar la toalla. Padre, en el nombre de Jesús te pido que sea tu Padre trayendo un avivamiento, alabanza, dándole a entender que tú eres el que levanta, tú eres el que capacita, tú eres el que envía, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, declaro una cobertura especial. Padre, bendigo esta cabina y también a mi hermano Joselito, que siga siendo canal de bendición para muchas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Impresionante. Damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en esta hermosa hora. Quien estuvo conectado contigo, tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. Asimismo nos puede buscar en las redes sociales Joselito Pérez, Joselito el Reino de Dios, y también puede buscar Excelencia Cristiana Televisión, y puede entrar a YouTube y puede suscribirte. Yo sé que será de muchas bendiciones. Profeta de Dios, lo que más la gente está esperando. Hay gente que dice, yo quiero traerlo para mi iglesia. Pastores que dicen, quiero que predique. Otros que dicen, quiero que me des un testimonio en mi congregación. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales? No, estoy en las redes sociales como Johnny Levita, como ellos también pueden conseguir mis canciones, Johnny Levita Oficial. Wow. Mi número de teléfono es 809-436-3310. 809-436-3310. Disponible 24/7. Ya ustedes saben. Así que ve cambiando ese teléfono, que Dios hace cosas extraordinarias. Así que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén. Shalom. Shalom. Dios mío.